Bueno, el problema número 3 dice: una parcela de terreno cuadrado dispone de un camino de longitud 2 raíz cuadrada de 2 kilómetros que la atraviesa según muestra en la siguiente imagen. Tranquilo. La imagen que tenemos, que es de la actividad, es, como verán, es un cuadrado. Por ende, una característica que tiene el cuadrado es que todos sus ángulos son rectos, tienen 90 grados, y aparte de eso, tenemos todos los lados iguales, que es muy importante como para poder pensar, porque así a simple vista, acá solamente tenemos un valor. Y para cuando debemos de trabajar con teorema de Pitágoras, necesitamos dos valores para calcular el tercero, ¿sí? Entonces, podemos ver, como tenemos el ángulo de 90 grados acá, este lado es la hipotenusa. Entonces ya sabemos cuánto vale la hipotenusa. La hipotenusa va a valer 2 raíz cuadrada de 2 al cuadrado, ¿sí? Siempre se pone el paréntesis porque está afectando a los dos, ¿sí? Recordemos que ahí tenemos una multiplicación. Esto es igual a a al cuadrado más b al cuadrado. Pero ¿qué pasa acá? Fíjense que si nosotros llamamos a esto a, por ser esto del mismo tamaño, ¿sí? Un lado con la misma medida, porque es un cuadrado, entonces también lo podemos llamar a. Entonces esto va a quedar así. A al cuadrado más a al cuadrado. Veamos qué podemos hacer acá. Si ustedes se acuerdan de la propiedad distributiva de la potenciación respecto del producto, lo que hace es distribuir, tenemos una multiplicación acá, se distribuye ese cuadrado con cada uno de los factores que tenemos acá dentro del paréntesis. Entonces, va a quedar 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 2 al cuadrado, ¿sí? Es la propiedad distributiva de la potencia, ¿sí? Con respecto al producto. Esto va a ser igual a al cuadrado más a al cuadrado. Esto va a quedar 2a al cuadrado. ¿Por qué es esto? Porque si yo digo, vamos con manzana, ¿sí? Una manzana más una manzana, esto no es necesario que tenga un 1 acá porque sabemos que es una manzana. Esto va a ser igual a 2 manzanas. Si tenemos cosas iguales por sumar, se van a sumar, en este caso va a quedar 2. De la misma manera pasa acá. Si tenemos a al cuadrado más a al cuadrado, esto es al cuadrado, esto es al cuadrado, y una suma va a ser 2a al cuadrado. De esta forma ya podemos resolver esto. Esto va a quedar 2 al cuadrado, que es 4, por raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Son operaciones inversas, ¿sí? Entonces podemos simplificar el cuadrado con lo que es la raíz cuadrada. Entonces va a quedar por 2. Va a ser igual a 2a al cuadrado. 4 por 2, 8. Este 2, hay una multiplicación acá. 2 por a al cuadrado. Este 2 puede pasar para el primer miembro dividiendo, porque es multiplicando, paso dividiendo. Es igual a lo que me quedó, que es a al cuadrado. Entonces, 8 dividido 2, 4. Esta potencia tiene que pasar para el primer miembro como raíz, porque tenemos que despejar la a. Entonces va a quedar raíz cuadrada de 4, es igual a a. Por ende, la raíz cuadrada de 4 es 2. A va a valer 2. ¿Sí? A es igual a 2. Esto, entonces, vale 2. Y esto también vale 2. Tenemos un cuadrado del lado 2. Para finalizar, lo que pide en la actividad es calcular el área total de la parcela. Para calcular el área de un cuadrado, como todos sus lados son iguales, se hace lo que es lado por lado. Entonces, el área total de este cuadrado, de esta parcela, sería lado por lado. Entonces, el área total va a ser igual a, como tiene lado 2,
y está en kilómetros, 2 kilómetros por 2 kilómetros, el área total va a ser 2 por 2, 4 kilómetros al cuadrado. ¿Por qué kilómetro al cuadrado? Primero porque todo lo que es área se calcula en metros, en la unidad que corresponde, pero al cuadrado, ¿sí? Esto sería 2 por 2, 4 y kilómetro por kilómetro, kilómetro al cuadrado. Siguiendo el mismo principio que si yo digo 2 por 2 es 2 al cuadrado. Si yo digo kilómetros por kilómetros, va a ser kilómetro al cuadrado. ¿Por qué? Porque se está multiplicando dos veces, ¿sí? Bien. Bueno, el problema número 4 es muy parecido al problema número 2. Dice, o sea, lo que es la gráfica es la misma, ¿sí? Es la misma gráfica, nada más que en este caso no tenemos que calcular la medida del cable, sino que tenemos que calcular la distancia entre la base de la torre y dónde quedará anclado o sostenido el cable. Dice, si tenemos una torre de 25 metros de altura y tenemos un cable de 55,9 metros de largo, dicho cable quedará tensado al piso en su totalidad, ¿sí? O sea, va a quedar tensado al piso desde la punta de la torre. Entonces, dice averiguar a qué distancia de la base se podrá colocar dicho cable. Entonces, tenemos la gráfica que, como dije anteriormente, es la misma que en el punto número 2, pero en este caso tenemos este valor y lo que nosotros tenemos que calcular es esto. ¿A qué distancia de la base de la torre va a quedar anclado el cable? ¿Sí? Este cable. Entonces, sabemos, ya tenemos la fórmula. Lo que tenemos que calcular ahora no es la hipotenusa, porque la hipotenusa vale 55,9 al cuadrado, ¿sí? Lo único que estamos haciendo ahora, es reemplazar cada uno de los términos. Esto va a ser igual a al cuadrado. Nosotros podemos tomar este como A y este como B, o al revés, como ustedes prefieran. Entonces, el valor A, o el lado A, que es este, podemos poner A al cuadrado, o directamente podemos poner X al cuadrado, porque es un valor que nosotros no conocemos. Más el otro cateto, que es B, que es 25. 25 sería al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que encontrar el valor, este valor. O sea, ¿cuánto vale la X? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar ese término, que lo vamos a dejar ahí, porque está positivo, o sea que no tenemos por qué pasar para este lado para que nos quede negativo y después se nos arma un problema con el tema de signos y demás. Entonces lo que voy a hacer va a ser pasar este término para el primer miembro. Entonces quedaría 55,9 al cuadrado, menos porque está más, pasaría como menos, 25 al cuadrado, esto va a ser igual a X al cuadrado. Entonces 55,9 es 3125. O sea, 55,9 al cuadrado es 3125, menos 25 al cuadrado, que es 625. Esto va a ser igual a X al cuadrado. Si hacemos esta resta, nos va a dar 2500. Pasamos este cuadrado, lo vamos a pasar como raíz, o sea, la potencia pasamos como raíz. Y la raíz cuadrada de 2500 es 50.